Efesios capítulo 4, versículo 3 al 7. Si vamos a avanzar como iglesia, si vamos a avanzar como cuerpo de Cristo, es muy importante entender ciertas cosas, tener ciertas cosas en orden. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia nos enseña que van a saber que somos cristianos por el amor que tenemos entre nosotros. Qué importante es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Pero cómo? Dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Ok? Entonces, si hay un Padre, hay un cuerpo, hay un espíritu, eso impacta mi vida porque cuando veo a una chica de la iglesia, ¿cómo la veo? Si hay un Padre, eso significa que es mi hermana en la fe. Voy a tratarle como hermana, como uno trataría a su hermana, ¿no? Y si hay un Padre, significa que hay autoridad también. Tenemos que someternos siempre a Dios y lo que nos enseña en su palabra. Pero me gusta también porque dice aquí, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 7 es. Qué importante mantener el enfoque en la gracia del Señor. Tus hermanos a veces fallan. A veces tus hermanos son ingratos. A veces son pecadores. ¿Qué es lo que tienes que darle a tu hermano? Bastante gracia. Bastante gracia. Versículos 11 y 12. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Existe en la Biblia la iglesia internacional y eterna. O sea, cuando yo llego a ser cristiano, llego a ser hermano de los cristianos que vivieron hace 200 años. Y hace más tiempo también. Llego a ser hermano de los cristianos chinos. Llego a ser hermano, aunque nos cueste, ser hermano de los chilenos que son cristianos. Espero que no sea así en verdad, ¿no? Existe la iglesia en un buen sentido católica. La palabra católica quiere decir que incluye a todos, ¿no? También existe la iglesia local. Y queremos hablar un poco de eso hoy día. ¿Cómo es que la iglesia local debe funcionar? Busquen en sus Biblias 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando con el versículo 11. Mientras que lo buscan, voy a decirles que Cristo te llamó. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Si estás en Génesis, estás un poco lejos. Si estás en Apocalipsis, muy allá. Voltéate a la derecha. ¿Ya? 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Ojo, Cristo, cuando te llamó a la salvación, te llamó para que formes parte del cuerpo de Cristo en cosas prácticas y cotidianas. Es cierto que la salvación es personal. Cada persona tiene que recibir a Cristo. Pero cuando Cristo te llama para que tú puedas también ser parte del cuerpo, porque Dios te quiere ahí para que puedas servir. En versículo 11 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Es un poco difícil edificar y animar a tus hermanos si no formas parte
del cuerpo de Cristo. Si no conoces a tus hermanos, es importante formar amistades, vínculos, amor entre nosotros. ¿Cómo? Bueno, en capítulo 17 de Juan, no tiene que buscarlo, Cristo oró por la unidad de su iglesia. Y si es así, puedo con mucha confianza y con mucha fe acercarme a mis hermanos sabiendo que es la bondad de Dios que tengamos esa unidad entre nosotros. La iglesia de Cristo ya es unida. La iglesia de Cristo ya venció. ¿Cómo lo sabemos? Porque si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y Cristo ya venció, nosotros también. Pero en lo práctico tenemos que aprender cómo es eso, cómo avanzar en lo que es la santificación, ese proceso en el cual llegamos a ser cada vez más como Cristo. Cristo mismo dijo en Mateo, capítulo 3, si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Estoy leyendo un libro de la historia, estoy en la parte que habla de la Primera Guerra Mundial. Y cuenta el autor de ese libro que un motivo por lo cual los alemanes perdieron la guerra no es porque los rusos eran más fuertes necesariamente, sino porque entraron al ejército de los alemanes un grupo comunista. Y esos comunistas en plena batalla, en muchos momentos, sembraron en sus corazones de los soldados alemanes el hecho de que quizás sus capitanes, sus generales, sus líderes no eran tan capaces y que no era tan correcto someterse a ellos. Y justo al momento cuando Alemania debería haber ganado la Primera Guerra Mundial, por la discordia entre los soldados alemanes, perdieron la guerra. Felizmente, honestamente. Pero mira qué pasa cuando un ejército no es unido. Perdemos mucho. Es importante para nosotros tener unidad. Pero ¿cómo mantener esa unidad? Hay muchas cosas.